Aventuras y desventuras de Casi Perro del Hambre de Graciela Montes. Capítulo 1, donde explico el comienzo de todo y reflexiono acerca de un gran sentimiento, el hambre. Si mi madre hubiese tenido 2 tetas más, mis desdichas y también mis dichas, en fin, mis aventuras, no habrían siquiera comenzado. Y digo 2, aunque una sola hubiera bastado, porque he notado que las tetas vienen casi siempre de a 2. De a 2, o de a 4, o de a 6, o de a 10, como en el caso de mi madre. Nosotras fuimos 11 hermanos para 10 tetas, y ahí estuvo el problema. Y yo para colmo que nací con un hambre que ni se imaginan, unas ganas de tragarme el mundo que ni les cuento. Muchas veces, cuando estoy tirado al sol, rascándome la oreja, se me da por pensar en mi hambre, en por qué será que siempre ando con hambre. No sé si será un defecto mío, que yo nací para siempre hambriento, o si será más bien que nunca tuve bastante comida. Y todo empezó con la teta, o mejor dicho, con la no teta. Con la teta que no estaba cuando yo recién salido de adentro de la panza de mi madre, donde, para ser sincero, había estado bastante apretujado y con la pata de mi hermana La Mancha siempre metida dentro de la oreja, muerto de hambre y de soledad y de frío, con los ojos todavía cerrados, sin haber visto nada del mundo, perdido y a tientas, empecé a buscar. Y al buscar encontré el lado de afuera de la panza, que no era ni tan blando ni tan tibio como el de adentro, pero que de todos modos resultaba atractivo y bastante interesante. Y habiendo encontrado, empujé. Me abrí sitio lo mejor que pude entre la muchedumbre de hermanos que acababa de hacer el mismo descubrimiento que yo. Y por fin llegué y me ubiqué y abrí la boca confiado. Pero no y no. Para mi gran desolación ya no quedaban más tetas. Mis hermanos y hermanas chupaban chochos de contento y mi madre de a rato se quedaba echada descansando y de a rato alzaba la cabeza, los olisqueaba y les daba unos lengüetazos largos y jugosos. La pobre no sabía contársele, porque insistía en empujarme a mí también contra el montón de hijos que tenía ahí abajo, sin darse cuenta de que yo era el número 11 y que, por lo tanto, le sobraba un hijo o le faltaba una teta que más o menos viene a ser lo mismo. A mí me daba no sé qué contradecirla y me quedé nomás amontonado con los demás, en parte porque al menos ligaba algún que otro lengüetazo, que no es lo mismo que la leche, pero que sus alegrías tiene, y en parte porque noté que si me quedaba bien cerca del tigre, algo podría llegar a atrapar. El tigre es mi hermano mayor. No mayor en edad porque nacimos el mismo día, pero mayor en todos los demás sentidos. Mayor en patas, en hocico, en peso, en cola, en pelos, en colmillo, en fuerza. El tigre nunca se iba a quedar sin teta, eso era seguro. Y ahí me di cuenta de que lo mejor que podía hacer era asociarme. De manera que me abrí camino como pude. Me trepé por encima del colita, lo corrí a bigotes que ya se había quedado dormido con la teta en la boca y me ubiqué bien cerca del tigre. El tigre sí que estaba despierto. El tigre chupaba. ¿Y cómo chupaba? Chupaba con tanta fuerza y con tanto ruido que salían de mi madre chorros de leche tibia tan gruesos y caudalosos que la boca no le daba abasto para tragarlos. Los dulces restos se le escurrían por el morro. Y ahí estaba yo, al lado de mi hermano el tigre, lamiéndole los pelos del morro, tratando de recoger esa delicia que él desperdiciaba por nadar como nadaba en la abundancia. Me fui alimentando de esa manera esforzado durante varios días. A la semana seguía teniendo yo unas patas frágiles, quebradizas casi, que apenas sí me sostenían el paso, pero mi ingenio en cambio
se había robustecido mucho a fuerza de hambre y me indicó la manera de llegar antes que nadie a las tetas colmadas de mamá. Era un método sencillo e infalible. Bastaba con que me dedicase a vigilarla de cerca todo el tiempo. Mis hermanos habían crecido mucho. Estaban cada vez más audaces, se alejaban, atacaban hojas secas, perseguían pajaritos y jugaban a la guerra. Pero yo tenía algo más importante que hacer: cumplir con mi hambre. De modo que, mientras ellos se distraían por ahí, husmeaban, escarbaban, recibían picotazos y sufrían graves accidentes tratando de morder comadrejas, yo me dedicaba esmeradamente a observar las tetas de mi madre. No le quitaba los ojos de encima, y en cuanto veía que ya no le colgaban vacías y lacias, sino que poco a poco empezaban a inflarse y a curvarse hasta quedar por fin gordas como gotas reventonas debajo de la panza, salía disparado como bala hacia el sitio de la felicidad y ahí me prendía, sin esperar siquiera a que ellos se echaran. A veces caminaba la pobre muchos metros conmigo ahí colgado, algo incómodo tal vez, pero feliz, dueño de toda la felicidad del mundo. El éxtasis era breve, eso sí, porque no había yo tragado más que 6 o 7 cargadas de leche cuando ya venían todos los demás en patota dejando hojas, guerras y comadrejas, atraídos seguramente por ese olorcito inconfundible que nos hacía tambalear el alma. Se echaba entonces mi madre y el montón de hijos se le venía encima. Yo quedaba abajo, en el fondo, todavía prendido mi teta, que ya me había dado mucho, aunque no lo suficiente para mi gusto, dispuesto a defenderla. Mi destino dependía entonces de quién fuera mi contrincante. Podía mantener a raya al Bigotes, que siempre fue distraído y soñador, o al Colita o al Batata o a la Ñata, que nunca terminaba de acomodarse porque tenía el berretín de mamar siempre panza arriba. Pero si los que me disputaban mi bien ganada teta eran el Manchas, el Oso o el Tigre, la batalla estaba perdida de antemano. Ni siquiera hacía falta empezar a pelear. Bastaba que ellos se me acercaran con su inmensa talla de matones, llenos de músculos ya tan decididos para que yo me retirara discretamente de mi querida fortaleza. Convencido de que cuando uno tiene más huesos que músculo y los ojos más grandes que las patas, lo mejor que puede hacer es ampararse en la astucia y no probar nunca el camino de la fuerza.